Queridas amigas y amigos, hermanos todos, iniciamos aquí el segundo capítulo de la serie La reencarnación, ley universal, en el cual seguiremos indagando hasta poner luz en la mente y el espíritu de todos aquellos inquietos que decidan avanzar en el amplio camino del conocimiento espiritual, aunque para ello tengan que dejar fuera de sus vidas tradiciones caducas que nada les aportan ni sirven al día de hoy para nada. Uno de los parapsicólogos más célebres y reconocidos, el Dr. Galley, cuyas conclusiones se derivan de una razón profundamente reflexiva y apoyada en sólidos conocimientos científicos, se confiesa diciendo: yo soy reencarnacionista y lo soy por tres importantes razones. En primer lugar, porque la doctrina palingenésica me parece desde el punto de vista moral perfectamente satisfactoria. En segundo término, porque desde el punto de vista filosófico es absolutamente racional. Y en tercer lugar, porque desde el punto de vista científico es verosímil, o mejor aún, probablemente cierta. También el romano Francesco Wagner, considerado como uno de los mediums más sensitivos y astrólogos más famosos y conocidos del mundo, dice: pienso que en toda religión hay una cierta libertad. Todas las religiones han tocado el tema de la reencarnación, la católica hasta el siglo III. Hubo sacerdotes, muchos de ellos católicos, que escribieron libros sobre espiritismo. Aunque las interpretaciones son diferentes, han comprobado y aceptado los hechos. El Nuevo Testamento es muy evasivo al respecto, pero piensen que a Cristo le preguntaron ¿qué hizo el ciego para nacer ciego? Está implícita la idea de una vida o de una culpa precedente. Yo creo en castigos relativos a los pecados, a las equivocaciones de la vida. Creo que después de la muerte permanecemos en el mismo estado de ánimo que cuando vivos. El cuerpo muere, pero queda el alma con los valores adquiridos hasta el momento de la muerte. Por lo tanto, queda el contacto con las personas difuntas a las cuales estamos ligados por amor. La creencia de que el amor sobrevive a la tumba es más real de lo que se piensa. Yo creo en una justicia ultraterrena y considero que existen varios estadios de satisfacción y de sufrimiento, similares a los descritos por Dante en la Divina Comedia. Quien ha vivido en el amor hacia el prójimo, quien supo enriquecer la propia vida interior, lleva en sí mismo una luz y una fuerza que le harán de guía en el mundo ultraterreno. Ellos no tienen miedo a la muerte, mientras que en cambio sí lo tienen y mucho los que viven sacrificando los verdaderos valores por el propio egoísmo. Generalmente ellos son advertidos por el subconsciente de su vacío interior. Por lo tanto, viven en un continuo terror a la mal llamada muerte. La empresa argentina Gallup realizó una encuesta sobre la creencia en la reencarnación, en la que obtuvo los siguientes resultados. El 33% de todos los encuestados dijeron creer en ella. Entre los católicos, el 34% la aceptan de buen grado, así como el 29% de los protestantes y un 20% entre los no creyentes. En Europa, donde su creencia está cada vez más afianzada, alcanza el 40% de su población, pero es sin duda en Brasil donde está más enraizada la creencia, alcanzando más del 70% de todos sus habitantes. Los seres humanos que aún rechazan la idea de la reencarnación lo hacen por el concepto tan limitado que tienen del tiempo y del espacio, ya que al estar formada su mentalidad en la creencia de una sola vida humana que acaba con la muerte y que con ella se termina todo, les asusta la idea de vivir una y otra vez abrazándose en su ignorancia a lo conocido y tradicional.
Además, los hay que piensan que la reencarnación, en vez de ser un medio de perfeccionamiento para el espíritu, lo ven como un castigo, comparándola con el mito de Sísifo, ensayo filosófico de Albert Camus, en 1942, condenado por sus faltas a cargar con una pesada piedra que llevaba cuesta arriba, y apenas coronaba la cima de la montaña, se le escapaba de las manos rodando ladera abajo, teniendo que comenzar de nuevo su tarea. Pues así piensa que ocurre con la reencarnación, que condena al alma humana a vivir cada existencia y cuando ésta llega a la cima de la muerte, cae rodando al valle de la vida en un nuevo cuerpo. También están los que se aferran como el crustáceo a la roca de sus convicciones, cerrándose en banda y no queriendo escuchar nada que sea diferente a ellas. Unos por miedo y otros por escepticismo ni siquiera se molestan por ver qué pueda haber de cierto en esos nuevos y desconocidos conceptos para ellos. Si abordamos el tema de la reencarnación desde una postura puramente científica, sería necesario analizar los miles de casos médicos archivados y que apuntan inequívocamente hacia ella como la mejor explicación. Estaríamos hablando de personas que por alguna razón, como un estado de shock o traumático, han comenzado a recordar su vida anterior con tal precisión que sus datos han podido ser contrastados sin error alguno. También los casos de los llamados niños prodigio y los de ciertas personas cuyas fobias manifestadas también apuntan en la misma dirección. No olvidemos las experiencias cercanas a la muerte, donde se descubre que la vida no cesa en ningún momento, descubriendo incluso que no es la única vida que hemos vivido, sin olvidar la terapia de regresión, donde el afectado encuentra retazos de vidas anteriores, punto de partida del problema que le agobia en esta vida presente. Cuanto os he expuesto hasta el momento es una pequeña pincelada de lo que a continuación iremos desmenuzando paso a paso, capítulo a capítulo, en este pequeño estudio sobre la maravillosa ley de la reencarnación. Unido al sentimiento religioso expresado desde los albores de la humanidad, se encuentra también la creencia en la reencarnación y que la vida no termina con la muerte física. En las religiones más antiguas aparece explícito en la simbólica retórica del mito y la fábula, claramente definido y delimitado en la tradición hinduista, siendo una de las más antiguas, y ha llegado en nuestros días y con más fuerza que nunca, procedente del pensamiento de los pueblos de Oriente. Revitalizada tras su difusión a primeros del siglo pasado, en la cultura occidental es bueno revisar, aunque sea brevemente, sus orígenes y postulados, sobre todo por todos aquellos seres humanos que desconocen la reencarnación y que aún persisten, desgraciadamente, en la idea de que la única existencia que hay es la que tienen en la presente vida, ya que para ellos todo acaba con la muerte y después, más allá de la tumba, no hay absolutamente nada. Unos por ignorancia y otros no menos ignorantes, por más inteligentes y avanzados en el conocimiento que nuestro mundo les ofrece, siguen apegados a conceptos erróneos que nos llegan desde la antigüedad y que fueron sostenidos por pensadores ateos y gnósticos que creían que el cuerpo y el alma era una misma cosa. Por lo tanto, el alma no existía fuera del cuerpo, desapareciendo ésta tras la muerte del mismo. De ahí aquel lema que dice: vive cómodamente y disfruta, obtén todo lo que necesites y desees, pues cuando desaparezca tu cuerpo, nadie habrá que dé razón de tus actos. Hay quienes se aferran a sus ideas religiosas, a la letra menuda de los textos, tan viejos, caducos e incluso manipulados, según las ideas de la época, como los que encierra el Antiguo Testamento. Así encontramos en Eclesiastés 14, 7, 8, 9 y 10
la siguiente frase puesta en boca del rey Salomón: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, goza de la vida con la mujer, todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas, porque en la tumba donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. El ser humano siempre ha de tener bien presente que la vida que disfruta no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar un claro objetivo mucho más elevado que nosotros que evolucionar. Desde la noche de los tiempos existen mitos y tradiciones populares que conjuntamente con algunos interesantes descubrimientos arqueológicos guardan las antiguas creencias que testifican el tiempo transcurrido desde que la reencarnación era aceptada como ley de vida. Restos encontrados en antiguas tumbas de nombre de Neandertal que datan entre los 200.000 y 75.000 años antes de Cristo nos muestran las primeras creencias en el Renacimiento, pues los esqueletos encontrados estaban en posición fetal como si esperaran volver de nuevo a la vida, y todos ellos orientados de este a oeste, desde donde el sol renace cada día. El profesor Brelli, titular de la Cátedra de Historia de las Religiones en Roma, apuntaba al respecto: no conozco civilización arcaica que no haya tenido un mínimo de concepción del más allá. Esta concepción tuvo distintas formas, desde las más primitivas, un volver a los antepasados, al estado de naturaleza, hasta la de la reencarnación, indicada por la posición del cadáver embalsamado o sepultado en la posición fetal para que esté listo para renacer, hasta la más evolucionada de un más allá escatológico, o sea, de un más allá que prevé un tiempo por venir y no una vuelta atrás. La creencia xamánica, que proviene del Paleolítico superior, sostiene que la fuerza esencial de la vida, tanto de los animales como de los seres humanos, reside en la forma del esqueleto, es decir, que las criaturas renacían de los huesos. Esta creencia también es sostenida por un mito azteca, según el cual una nueva raza humana nacía al ser moldeada desde el interior de los huesos de los muertos, que eran impregnados con la sangre y el esperma que provenía del dios de la cultura mesoamericana, Quetzalcóatl, serpiente emplumada, pues el esqueleto recordaba a la semilla que enterrada en la tierra germinaba dando paso a una nueva vida. Siguiendo con los mitos y leyendas más ancestrales, podemos comprobar cómo muchos de los dioses en los que civilizaciones antiguas sostenían su creencia, como la egipcia, la india, la griega, etc., antes de serlo, fueron y vivieron como simples mortales. Un ejemplo bastante gráfico lo tenemos en Egipto, donde se creía y aceptaba que los faraones eran la reencarnación de sus dioses a los que adoraban, y que estos bajaban al mundo con apariencia humana para conducirlos a una vida mejor. En la India era atribuida a figuras tan relevantes como Rama y Krishna, la simultaneidad entre dioses y hombres, pues en el Bhagavad Gita dice Krishna: yo me produzco entre las criaturas. Existe un declive de la virtud y una insurrección del vicio y de la injusticia en el mundo, y así yo me reencarno de era en era para la preservación del justo, la destrucción de la crueldad y el establecimiento de la verdad. En la mitología griega también nos encontramos con Zeus, hijo de Crono y Rea, rey de dioses y hombres, del que decían que abandonaba su morada en el monte Olimpo y volvía a nacer en cada uno de los grandes héroes que, a través de sus extraordinarias hazañas, llevaban a la nación a la gloria y al esplendor. El mítico rey Arturo era para los bretones la reencarnación de un dios sol, que había vuelto a la vida para inspirar a la raza humana. Igual se creía, según consta en las leyendas incas y aztecas,
que sus grandes héroes partían tras la muerte hacia la casa celestial del sol, la que abandonaban algunas veces para tomar nuevo cuerpo y bajar a la tierra para instruir a su pueblo. Como se observa, la reencarnación se encuentra en la base, procedencia y entresijos de esas milenarias religiones, donde ha sido a través del tiempo el pilar fundamental de su existencia. El hinduismo es considerado como la religión conocida más antigua del mundo, pues se cree que apareció 4000 años antes de Cristo, y aunque nadie ha podido atestiguar su propio origen, se supone que fue transmitida por los brahmanes a través de los textos Vedas. Otras corrientes apuntan a que provenía de una raza más antigua, emparentada con los primitivos habitantes de Egipto y Caldea, dando lugar a la tradición de que sus maestros fueron una raza de semidioses o de seres divinos con apariencia humana, que podrían haber tenido su origen en la Atlántida, donde se dice que más que creer en la reencarnación, ésta se tenía asumida como parte integrante de la vida misma. De los textos Vedas, fundamento del hinduismo, se fueron extrayendo conceptos y tratados con el fin de facilitar su estudio y comprensión, dando lugar a los Unipashad, en los que aparecen dos términos desconocidos hasta ese instante en la literatura religiosa hindú: karma y samsara. Karma designa la carga o cúmulo de reacciones derivadas de cada acción que comete el sujeto y de las que ha de desligarse para alcanzar el progreso evolutivo de su espíritu, con el cual emanciparse de las ruedas reencarnatorias en los mundos físicos. De ahí que cuando el ser humano conoce y toma conciencia de su verdadero significado, lucha con todas sus fuerzas por conseguir su liberación, expresando una conducta y una actitud benefactora, llegando con su testimonio de amor fraterno hacia todos sus congéneres. Samsara designa la acción de reencarnación. Su presentación es una rueda en continuo movimiento que pasa por todo el ciclo de existencias a las que se somete cada individuo, comprendiendo cada una de las etapas que confortan su vida: nacimiento, crecimiento, aprendizaje, madurez, realización y muerte. Y así hasta la siguiente encarnación. De igual forma, en el monumental poema Mahabharata, que fue expandiéndose por todo el oriente asiático de gran enseñanza para los fieles, podemos encontrar testimonios tan contundentes como estos. Como un hombre que se despoja de sus vestiduras y se pone otras nuevas, así el habitante del cuerpo, despojándose de antiguos cuerpos, entra en otros nuevos. En otros pasajes del mismo se pone en boca de Krishna lo siguiente: muchas son mis vidas anteriores y muchas las tuyas, Arjuna. Todas las conozco, pero tú no, oh azote de tus enemigos. Aunque soy nunca nacido, aunque soy imperecedero en mi propia existencia, aunque soy el Señor de todas las existencias, sin embargo, reposo sobre mi propia naturaleza y provengo de mi propio destino. Cada vez que desmaya la virtud y se refuerza la injusticia, yo vuelvo a nacer. Aquel que conoce en sus justos principios mi nacimiento y mis actos divinos, cuando abandone su cuerpo, no tendrá que renacer, sino que se unirá a mí. El conjunto de las variadas interpretaciones que se hicieron en el tiempo de los textos sagrados constituyen en la actualidad la base de las distintas doctrinas que se denominan con el nombre genérico de hinduismo, entre las que destacan el budismo, el confucianismo y el taoísmo. El hinduismo es practicado por más de 774 millones de fieles en la India, donde solo en Bangladesh la siguen el 80% de su población.
al igual que en Birmania, Malawi, Nepal, Sri Lanka, Malasia, Zambia y Pakistán. A poco que uno se fije se dará cuenta de que el objetivo primordial en la vida de los hindúes es liberarse al fin de las cadenas que forman las sucesivas vidas reencarnatorias, con lo cual existe la proposición firme en la búsqueda de un camino para poder liberarse de ellas y así evitar definitivamente la posibilidad de renacer. Siendo la reencarnación más que un dogma o un artículo de fe, un profundo sentimiento arraigado en su creencia que resulta muy útil para todos y que está vinculado al principio fundamental de la no permanencia, ya que todo cambia continuamente, puesto que está sujeto a la muerte. Tan solo lo absoluto es inmutable, pero los seres vivos pasan sin cesar. Los papeles y lugares que ocupan en cada destino, del que son totalmente responsables, son consecuencia de sus propios méritos, determinando la calidad de su existencia y la trayectoria del nuevo nacimiento que tendrán posteriormente. Al concebir que una sola vida terrestre sea insuficiente para identificarse con la divinidad, es necesario de más existencias que le permitan avanzar hacia su plena libertad. El budismo está basado principalmente en las enseñanzas de los Upanishads, las reflexiones místicas y espirituales de los Vedas, revelados a los rishis o videntes védicos, de los que se conservan unos 150 escritos en sánscrito, y en las que el príncipe Siddhartha Gautama, nacido en Kapilavastu hacia el año 560, heredó del clan de los Sakyas, que cambió el boato y el lujo de un palacio y una vida de ensueño material por la búsqueda de su propia paz interna, siendo llamado después Buda, el iluminado, del que se dice vivió 550 vidas anteriores a lo largo de 25.000 años. En su doctrina, el karma y la reencarnación configuran el sentido de la vida humana, dando explicación a todas las desigualdades de la misma. El budismo cuenta en la actualidad con cerca de 340 millones de adeptos, surgiendo en ciertas diferencias con el hinduismo, tales como la sumisión ciega del sistema de castas imperantes durante milenios en la India, que sometían al individuo de por vida a un rol definitivo y por lo tanto a la infranqueable barrera que supone a sus fieles el momento de acabar con el karma, el cual parece como un círculo vicioso del que nunca se pudiera escapar. Queridos todos, llegamos al final del capítulo 2 de la serie La reencarnación, ley universal, y ante lo ya expuesto deberíamos de pensar que verdaderamente el día en que el ser humano sea consciente de la grandeza de su destino, sabrá desprenderse mejor de todo aquello que le empequeñece y rebaja. Sabrá gobernar y gobernarse según las leyes que rigen su propia vida, vivir en armonía dentro de una sociedad que también adelantará en el tiempo sus leyes a la forma adecuada de proceder en su cumplimiento. Cuando el hombre quiere ignorar su destino y vive en medio de la mentira y del error, maldice a veces su propia vida, por ignorar que esta es una más de las muchas oportunidades que Dios, en su amor infinito, le ofrece a través de la reencarnación, para el progreso de su espíritu, ya que es el único que continuará viviendo en el tiempo y en el espacio por toda una eternidad. La frase con la que cerramos el capítulo 2 de la serie La reencarnación, ley universal, pertenece al dramaturgo, novelista y poeta alemán Johann Wolfgang Goethe, la cual dice así: mientras no seas consciente de la ley infinita del morir y volver a ser, eres meramente un vago invitado en un mundo oscuro. Hasta la próxima semana y con un gran abrazo fraterno os deseo paz, amor y progreso para todos.
each one giving memories to Angeles. All could be should you move both earth and sea. Angeles, I could feel all those dark clouds disappear.